¿Qué es la psicolingüística? Se centra en el análisis de los factores psicológicos como de los neurológicos que influyen en el lenguaje. Es una disciplina teórica y experimental. ¿Cuáles son sus paradigmas? Son el modelo empirista, el modelo innatista y el modelo cognitivo. Sistema de procesamiento lingüístico. Bottom-up de abajo para arriba y top-down de arriba para abajo. Representación del significado, procesos semánticos y pragmáticos, procesos sintácticos, procesos léxicos, procesos perspectivos y estímulo. Lenguaje humano y lenguaje animal. El lenguaje animal son docenas de sonidos y docenas de significados. El lenguaje humano son docenas de sentidos y millones de significados. La arbitrariedad se divide en el lenguaje verbal y el visual, la productividad y creatividad del lenguaje con sus 5 teorías, la del guau, del ayay, del din, del au y del ala. Las bases genéricas del lenguaje, 1. Papel entre la herencia y el ambiente en cuanto al desarrollo del lenguaje. 2. El GenFox P2, que es el método para buscar la genética del lenguaje. Lunenberg decía que el lenguaje se daba entre los 2 años y al inicio de la adolescencia. Niños salvajes. Victor Reveron, Helen Keller, Isabel, Jenny de Los Ángeles. Victor Reveron estuvo a cargo de psicólogos y pedagogos. Tuvo avances en la lectura y escritura, pero no tuvo fluidez en el lenguaje y tuvo un proceso básico. Helen Keller era sordomuda debido a una infección. Aprendió a hablar tocando órganos articuladores de su tutora. Jenny de Los Ángeles pesaba 30 kilogramos, no podía masticar ni mantenerse erguida, no controlaba sus esfínteres y era incapaz de entender una oración simple. Emitía palabras como Mother, Red. Modelo de Wernicke-Yasch. Se ubica sobre el fascículo arqueado y dirige el movimiento de la cara. Corteza auditiva. Se ubica en el área 41 y 42 de Brodmann. Lóbulo temporal. Su función es escuchar sonidos de palabras. Corteza visual. Se ubica en el área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital. Su función es la escritura. Fascículo arqueado. En vista lateral entre el área de Wernicke y Broca. Su función es unir estas áreas. Área de Broca. Área 44 de Brodmann, situada en la tercera circunvalación frontal izquierda. Su función es albergar programas musculares. Área de Wernicke. Área 22 de Brodmann, lóbulo temporal izquierdo. Su función es transformar la información auditiva en unidades de significado. El área de Broca fue descubierta en 1861 por Paul Broca. Es importante para la producción del habla. Su afasia se caracteriza por la falta de fluidez, dificultad para encontrar palabras apropiadas y para el uso de estas mismas funcionales como las preposiciones o artículos, para la comprensión superior a la producción. El área de Wernicke fue descubierta por Carl Wernicke en el siglo XIX. Se caracteriza por una fluidez en el habla, pero con alteraciones en el contenido semántico, sustitución de palabras similares fonéticamente y semánticamente, el uso de neologismos y la dificultad para la comprensión y falta de reconocimiento de los errores. En el cerebro existe el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Los lóbulos se involucran en la lateralidad del lenguaje. El cerebro tiene 2 hemisferios, que presentan la lateralidad en la estructuración del lenguaje. El hemisferio izquierdo, que es el considerado como dominante para la lengua de las personas diestras. Exámenes para el estudio del cerebro.
electroencefalografías, magnetoencefalografías, PET, que es una tomografía por emisión de positrones, y fMRI, que es la imagen por resonancia magnética funcional. La ruta ventral es la rápida y la ruta dorsal la lenta. En las dos participan el habla, la escritura y la lectura. En el habla, la ruta ventral es aquella léxica o directa. Es la vía rápida entre la semántica, la fonología, morfología, sintaxis y memoria. Las conexiones se dan entre el área de Wernicke y el área de Broca. Se da desde el almacén léxico y se envía la información al área de Broca. En la ruta dorsal se emplea cuando decimos pseudopalabras o palabras que no conocemos. Inicia con el área de Wernicke y luego el giro angular. Son conectados a través del fascículo arqueado y las conexiones son entre Broca y Wernicke. Se retarda porque están conectados con el fascículo arqueado. En la lectura, en la ruta ventral, ingresa para leer y va a la corteza visual primaria, luego al área de Wernicke y pasa al área de Broca. Finaliza en la corteza primaria. En la ruta dorsal empieza por la corteza visual primaria, luego al área de Wernicke, del fascículo arqueado y después al área de Broca y termina en la corteza motora. En la escritura, en la ruta ventral, se activa la corteza visual primaria, la área de Wernicke y área de Exner que permite que el agarre para escribir. En la ruta dorsal, la corteza visual primaria, el área de Wernicke, luego el giro angular y finalmente el área de Exner y área del centro del uria superior. Cognición y lenguaje. La cognición y el lenguaje están relacionados con el pensamiento. La base cognitiva y social se relaciona con el desarrollo desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y posteriormente en las etapas de desarrollo del lenguaje. En la cuarta semana se habilita el sistema nervioso rudimentario. Al tercer mes empiezan los tejidos básicos, patadas y movimientos de brazos. Al cuarto mes la reacción de sonidos y luces brillantes, desarrollando así las conexiones de la corteza. Al quinto mes los movimientos son más controlados y variados en la parte motora. Al sexto mes la generación de más conexiones de aprendizaje, acostumbrándose así a la razón en que el cerebro del bebé se desarrolla mucho más rápido al final del embarazo. En la semana 37 el bebé gana peso y si un bebé tiene dificultades, pero tiene una buena estimulación desde el momento del nacimiento, puede avanzar naturalmente. Se activa la hora motricidad temprana que se relaciona con la succión, deglución y el frío del ambiente. El estímulo respiratorio del bebé mediante el reflejo Heimweber a los 28 semanas de gestación aparece en el reflejo de succión, deglución. A las 52 semanas aparece el reflejo nauseoso faríngeo y mecanismo protector mecanismo de la alimentación de los niños. A la semana 32 y 34 del desarrollo del bebé se da un correcto coordinación de succión, deglución y respiración. A los 6 meses de edad es importante que el bebé digiera alimentos semisólidos cuando él ya domina la producción lingual y lateraliza el bolo alimenticio. Antes de que vocalice algunas palabras, da a conocer sus necesidades y sentimientos mediante el llanto y balbuceos. Un bebé promedio dice su primera palabra entre 10 y 14 meses y así empieza el habla lingüística. Skinner en 1957 dijo que el aprendizaje del lenguaje se basa como cualquier otra experiencia. La teoría del aprendizaje social habla que los bebés imitan los sonidos que escuchan de los adultos y son reforzados por repetir el sonido. Chomsky decía que el ser humano nace con la capacidad innata para adquirir el lenguaje. Factores que trabajan para el desarrollo del lenguaje. En estos encontramos el sistema nervioso central, el desarrollo socioemocional, el desarrollo cognitivo y el sistema periférico, los cuales son los pilares fundamentales para un adecuado desarrollo del lenguaje.
Antes de los 3 meses se desarrolla vocalizaciones reflejas de 0 a 8 semanas, gorjeo, juego de vocales, balbuceos reduplicados, hace sonidos de placer, llora de diferentes formas, sonríe y se sobresalta cuando escucha sonidos altos, reconoce la voz de su madre. En el tercer y cuarto mes aparecen los sonidos vocálicos, localiza las emociones de desagrado, mueve los ojos en dirección del sonido y responde a los cambios de tono de la voz. En el sexto mes aparece el balbuceo reduplicado con palabras más claras, aparecen consonantes y vocales. Se fijan las cosas materiales que hacen sonido. En el séptimo mes y octavo aparecen las imitaciones de la melodía de acentuación de la lengua, de su entorno y los comprende. En el noveno mes empiezan los balbuceos no reduplicados, las combinaciones bisilábicas, el principio de sucesión convencional y reconoce así las palabras para objetos comunes. En el décimo mes aparecen las prepalabras y el primer signo con significante. De los 12 a los 18 meses es una etapa holofrástica. Es sobre extensiones, tendencia generalizada, palabras específicas y evolución de la pragmática. También entra la progresión en la comprensión del lenguaje y frases de 2 palabras con lenguaje telegráfico. En el mes 20 empieza también un vocabulario de 100 palabras. En los meses 24 hasta el 30 es un vocabulario de 300 palabras y se vuelven muy preguntones. A los 36 meses su vocabulario se extiende a 500 a 1000 palabras, donde relatan historias, tienen conocimientos de reglas gramaticales, palabras ordenadas y estructuradas. Saben los pronombres, preposiciones, conjugan verbos en pasado y en futuro. De 3 años a 6 se forma un control de pronunciación de palabras, aumenta su reserva de palabras y al principio de los 4 años logra relatar y repetir todo lo que dice un adulto. Aprende sobre los pronombres, sobre nombrar personas, animales, cosas, los verbos, acciones, los adjetivos, tamaños, formas, colores, temperaturas, sabores, los adverbios, lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, las conjunciones, habiendo subordinadas y coordinantes, y las interrogaciones. La etapa se divide en ligográficas, que es de 3 a 5 años, y es el reconocimiento de escrituras globales, la analfabética, que es de 5 a 7 años, y es la comprensión del principio del alfabeto, la ortográfica, que es de 7 a 8 años, y es un reconocimiento de patrones ortográficos necesarios para la lectura, y la fluida, que es a los 8 años, y es cuando ya logran leer fluidamente los niños. Es la idea del aprendizaje corporalizado, es el estudio de un desarrollo motor y de los enfoques postcognitivos. Los seres humanos, desde recién nacidos, tenemos la necesidad de mover nuestro cuerpo para varias condiciones y muchas de esas las cuales nos sirven para transmitir el lenguaje. Gracias a esto aprendemos cosas nuevas y de alguna manera nos ayuda para adaptarnos de mejor manera al mundo. James Asher desarrolla el método TER, en el que destacaba que las estrechas relaciones existentes entre el lenguaje y el movimiento y cómo el aprendizaje de nuevos idiomas se podría favorecer con la activación de movimientos. Lord Gerding analizó si los movimientos gestuales de los niños procedían del empleo de las palabras.